Quareneas, Ugley, 27 de julio de 1946. Sobre el vivir más conscientemente. Se dijo que la causa fundamental de casi todos los malentendidos que surgen en el mundo interior del hombre, como también en la vida en común de la gente, se deben sobre todo a un factor psicológico que se encuentra en el ser del hombre en edad temprana, y debido a una mala educación, cuyos estímulos dan nacimiento en él a los impulsos de vanidad y engreimiento. A este respecto se señaló solemnemente que la felicidad del hombre depende de alcanzar al tercer estado de conciencia, esto es, el estado de recuerdo de sí o de conciencia de sí, que debería ser el del hombre cabal o de la mujer cabal, depende, en la mayoría de los casos, de la ausencia en nosotros del sentimiento de vanidad y engreimiento. Reconocemos, de una vez, que nos referimos a la falsa personalidad y vemos, asimismo, que la actividad de la falsa personalidad cesa en el tercer estado de conciencia, hacia el cual todos nos empeñamos en despertar por medio de nuestro trabajo sobre nosotros mismos, y nuestro trabajo los unos en relación con los otros. A veces logramos estados en los cuales la falsa personalidad es dejada enteramente a un lado, y experimentamos una suerte de iluminación y felicidad, que nos es completamente desconocida en los estados ordinarios de conciencia, en los cuales pasamos la mayor parte de nuestra existencia. Todo sentido de preocupación desaparece como también los sentimientos acostumbrados de yo. Todas las formas de celos, todas las formas de consideración interna se desvanecen. Se está solo consigo mismo y se saborea una nueva clase de conciencia que no está lejos de un estado de bienaventuranza. De vez en cuando es necesario reexaminar lo que estamos haciendo y cuál es la gran idea que se oculta tras el trabajo mismo. Nos han enseñado que tenemos derecho al tercer estado de conciencia por nacimiento, pero que lo perdemos y caemos en el segundo estado de conciencia, o el así llamado estado de vigilia, muy semejante a caer del cielo al infierno. En ese segundo estado nos atacan por todos lados los yoes malos, los malos estados de ánimo, toda la variedad de desdichados estados interiores, de los cuales, solo un sincero acto de recuerdo de sí puede separarnos. En lugar de hacerlo, nos identificamos con todo lo que nos acomete en el segundo estado de conciencia, esto es, el estado de sueño en el que vive toda la humanidad y que, como un sarcasmo, es llamado plena conciencia. Cuando examinamos el trabajo a esa luz, vemos que tiene un propósito supremo y claro, y que todo lo que se dice en el trabajo, se refiere a llevarlo a cabo, a cumplirlo. Pero, ¿cuántos entre nosotros practican todos los días la separación interior de una manera práctica en las recurrentes situaciones cotidianas de la vida? ¿No es acaso cierto que la mayoría de nosotros pierde el tiempo en estados gobernados por la falsa personalidad, a la cual nos aferramos? Por eso conviene recordar que, en el tercer estado de conciencia, la falsa personalidad pierde todo el poder que detenta sobre nosotros y que pasamos a un terreno enteramente nuevo de experiencias interiores y exteriores. Por lo general vivimos en las partes equivocadas de los centros, pero es preciso comprender, como un hecho personal, que esto ocurre así. Los pequeños yo se apoderan de nosotros. Nos identificamos con ellos y exageramos su importancia y así nos mantenemos en un estado de sueño. Ahora bien, descubrirá, si se observa a sí mismo, que muchos de esos pequeños yoes están estrechamente vinculados con la falsa personalidad, a saber, con la vanidad y el engreimiento. Por lo tanto, no logramos un recto sentimiento de yo, y, ¿cómo puede vivir rectamente un hombre si está gobernado, en todo momento, por un sentimiento de yo equivocado, a saber, por el yo imaginario, que tiene su origen en la vanidad y el engreimiento? ¿Ha notado lo que le ocurre a usted? ¿Ha notado, alguna vez en las demás gentes, cómo son impulsadas a hacer para mantener su vanidad y su engreimiento y hasta qué punto es inútil e irreal, o, a menudo, simplemente insensato todo ello? Supongamos que un mago pudiera eliminar de golpe la vanidad y engreimiento de toda la humanidad, esto es, la falsa personalidad, ¿puede concebir la transformación que tendría lugar en todo el mundo? ¿Se imagina cuántas mentiras dejarían de decirse y vivirse, y cuántas actividades inútiles cesarían al punto? Creo que no es exagerado decir que la mayor parte de la vida, tal como la conocemos, dejaría de existir. Ni tampoco es una exageración que, la mayoría de las gentes, no sabrían qué hacer si fueran purificadas así y liberadas de la personalidad. Pero si fueran súbitamente despertados así, casi todos perderían la vida. No sabrían qué hacer o quiénes son. Por esta razón, todo despertar debe ser un proceso gradual.
El choque no ha de ser rudo, sino un gradual desarrollo de la comprensión, mediante la cual un hombre desecha gradualmente ciertos estados de sí y por medio de la elección interior prefiere otras mejores. Esto lo conduce gradualmente al despertar, y cuando esta senda es seguida, la caracteriza el hecho que una persona suele tener, como por casualidad, verdaderos instantes en que está muy próxima al tercer estado de conciencia, y reconoce que está en un estado por completo nuevo que le es accesible, y que, en la vida ordinaria, cuando está enteramente identificada, tanto consigo misma como con los eventos externos, no lo conoce. La primera y principal etapa del trabajo es despertar del sueño. Cuando esto está firmemente establecido, un hombre sabe lo que tiene que sacrificar, las cosas para las cuales ha de morir, y llega a ser capaz de sacrificarlas, de morir por ellas, y entonces comienza su renacimiento, esto es, la verdadera transformación. Pero por mucho tiempo permanece entre dos alternativas, y es menester que tenga mucha paciencia consigo mismo, y no espere lograr aquello por lo cual aún no ha pagado el precio. Hemos dicho, una vez, que la paciencia es una cosa muy consciente, y no tiene nada que ver con la resignación. Cuando no podemos abrirnos paso a través de nuestros malos estados, es preciso tener paciencia consigo mismo, pues conocemos la situación aunque por el momento, nada podemos hacer para remediarla. Citamos las palabras que Cristo dijo a sus discípulos cuando les previno lo que tendrían que soportar. Dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas capítulo 21, versículo 19, que significa nuestra vinculación con el yo real. Ahora bien, a este respecto deseo decirles unas pocas palabras sobre el uso correcto de los centros y de las partes de los centros. Hemos de pensar sobre el derroche de fuerza. El señor Ouspensky dijo una vez, que una de las peores cosas que se podían hacer era usar las partes superiores de los centros cuando bastaba emplear las partes inferiores. Las partes inferiores de los centros no son necesariamente malas por ocuparse, sobre todo, de nuestras reacciones con las comunes tareas exteriores. Sin ellas no podríamos desempeñarnos en la vida. Todo, dijo, depende de lograr más luz, más discernimiento, mediante la observación de sí. Todos deberían conocer, por medio de la sensibilidad interior, la diferencia que existe cuando las partes correctas de los centros están trabajando y las partes equivocadas lo están haciendo. Un hombre puede perder el tiempo haciendo cosas sin importancia con plena atención cuando esto es innecesario y resulta simplemente un derroche de fuerza. Por otra parte, puede hacer algo muy importante con atención cero, esto es, con las pequeñas partes de los centros. Por ejemplo, puede tomar una decisión importante con su mente formatoria, simplemente por asociación. Emplea entonces la parte registradora del centro intelectual para tomar una decisión, cuando debería emplear el centro entero, tanto la parte intelectual como la emocional, antes de tomar una decisión. Tomar una decisión acerca del propósito, por ejemplo, desde esta parte del centro intelectual, desde yoes tan pequeños, es empezar desde un do activo, es decir, se forma una tríada equivocada. El propósito debe iniciarse en la comprensión, esto es, en el do pasivo. Solo el do pasivo puede conducir a una octava ascendente. Si un hombre cree que puede hacer respecto de su propósito, será inevitablemente incapaz de cumplirlo. Empezará desde el do activo. Muchos propósitos son hechos así por los pequeños yoes, sin que un hombre se dé cuenta de lo que está haciendo, y con qué segunda fuerza tendrá que enfrentarse, si trata de llevar a cabo su decisión. Claro está que le es imposible, casi enseguida, cumplir su propósito. Entonces se deja dominar por la depresión, y siente que no puede trabajar, y se vuelve negativo por no poder trabajar, y así sucesivamente. Empieza entonces a absorber pensamientos y sentimientos negativos, en lo que respecta al trabajo, lo cual es hacer una cosa extremadamente peligrosa. Oh, dijo una vez, es preciso que las cosas importantes sean importantes y que las cosas no importantes no sean importantes. Mientras se refería a este particular, mencionó las partes de los centros que trabajan con una energía equivocada. Le hice esta pregunta: ¿qué ejemplo puede darme de partes de los centros que trabajan con una energía equivocada? Contestó: un ejemplo es pensar de una manera excitada. No indica ello que la parte emocional trabaje necesariamente, porque cuando el centro emocional y el centro intelectual trabajan correctamente al unísono, el pensamiento no es excitado sino quieto y claro.
Lo que quiero decir, prosiguió, es que una clase equivocada de energía obra sobre la parte pensante, es decir, la energía puede pertenecer a algún otro centro tal como el centro instintivo motor al centro sexual. En tal caso, es menester esforzarse para impedir el pensar excitado, intentando penetrar en el centro pensante, y pensar claramente lo que uno está diciendo quiere decir. A este respecto, habló sobre la formulación. Dijo que la conversación ordinaria es una cosa y el pensar otra, y que si se desea pensar claramente mientras se está charlando se debería hacer un esfuerzo de atención interior, y tratar de descubrir qué es lo que uno desea expresar en palabras y hallar las palabras exactas. Agregó que, muchas veces, por el uso de alguna frase mecánica, o de una expresión del habla popular o un cliché, el pensamiento se interrumpía y pasaba hacia los yoes mecánicos. Una máquina, dijo, trabaja mucho mejor con más luz. En otras palabras, debemos usar nuestra máquina más conscientemente en el momento apropiado, y hasta cuando hablamos casualmente tendríamos que tener cierta percepción de nosotros mismos y notar, más bien que observar, lo que estamos diciendo. Debemos tratar, dijo, de vivir más conscientemente, tanto interna como externamente. Ahora bien, significa esto que es preciso tener una relación más consciente con nuestros pensamientos y sentimientos, y una relación más consciente con los efectos producidos en nosotros por la demás gente. Todo esto conduce al logro del tercer estado de conciencia, el estado de recuerdo de sí, o de percepción de sí, o de conciencia de sí. Respecto a vivir más conscientemente, tanto en lo tocante a nuestras relaciones con nosotros mismos, como con las demás gente, es preciso estudiar, en profundidad, las muchas acciones ocultas de la falsa personalidad que surgen de la vanidad y el engreimiento. Buscamos, al hacer la segunda línea del trabajo, vivir los unos con los otros, de tal manera que, la falsa personalidad, desempeñe un papel muy pequeño en nuestras relaciones.